Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Charla Táctica, episodio 16. Hoy día, como todos los sábados, vamos a hablar de fútbol, del deporte más hermoso del mundo. Hoy con un tema que siempre lo tocamos, porque en algún momento, cuando se vaya a jugar una Copa del Mundo, todos hemos sido en algún momento hinchas de la selección brasileña. ¿Cuál es la mejor selección brasileña de todos los tiempos? Con Julio de Feudis, que nos acompaña desde Estados Unidos, Dieguito Rosario, y nuestro invitado especial, la verdad que uno de los mejores futbolistas extranjeros que vino al fútbol peruano, la verdad que lo recordamos, Marcos dos Santos Marquiño. Marcos, ¿cómo estás? Te damos las muy buenas noches acá en Charla Táctica. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, Felipe, por la invitación. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Diego. Y la verdad que es un gusto participar de esta charla de fútbol que a nosotros siempre nos gusta. Y bueno, estoy a disposición de ustedes. Seguramente hemos tenido alguna encuesta, Julio, amigo Julio de Feudis, ¿no? de selecciones que seguramente marcaron la pauta en la historia del fútbol, ¿no? Selecciones de Brasil, como la de México 70, la de España 82, la que salió campeón en Estados Unidos 94, y ni qué decir la de Japón-Corea 2002, que también logró el campeonato del mundo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Julito de Feudis. ¿Cómo está, Felipe? Un saludo cordial para Marquiño, agradeciendo su tiempo para la charla táctica. A Diego, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido a tu primer programa con nosotros, un gusto tenerte. Nada, un lindo tema, ¿no? Brasil. Para mí, Brasil junto a Alemania son las dos grandes selecciones que han dominado el fútbol a través de la historia. Y hoy día vamos a centrarnos en cuatro equipos, cuatro seleccionados que marcaron una época en el fútbol y son recordados por diferentes cosas, pero vamos a ir repasando una por una. Tú mencionaste en cada mundial donde destacaron, creo que fueron grandes equipos. Esta semana hice mi tarea, he estado viendo hasta partidos completos, resúmenes, análisis, y ahí hay muchas cosas para contarle a la gente. Seguro que sí. Muy buenas noches, Diego Rosario. Es un gusto para nosotros que nos acompañes. Hicimos una encuesta, ¿no? Y la que ganó fue la del 2002, seguramente porque la ha visto la mayor cantidad de personas, ¿no? Pero fue un gran equipo ese de Japón-Corea. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Felipe, buenas noches. Julio, Marco, muchas gracias por la invitación. Tengo que agradecerles por partida doble porque me permiten también conversar con una gran figura del fútbol peruano. También han tenido la oportunidad, bueno, de lucir en su país. En Austria también sabemos que le fue bastante bien. Y bueno, realmente honrado de poder participar con ustedes en este programa que lo estoy siguiendo también, me gusta mucho. Gracias por haberme invitado y bueno, cuando quieran aquí yo participo y bueno, Bolívar ya queda de lado, no hay ningún problema con eso. No, y, seguro que sí. claro, y seguimos conversando. Sí, yo tengo mi equipo preferido, también mucho por herencia del gusto familiar, ¿no? Yo soy de 1980, yo nací en ese año, entonces he vivido todas las desilusiones del fútbol peruano desde que nací, y le escuché siempre a mi padre hablar del fútbol brasileño, justamente como menciona Julio, Brasil y Alemania, ¿no? Las dos grandes referencias del fútbol mundial. Crecí disfrutando del fútbol de esos dos países, ¿no? De las selecciones de ambos países, y sí, justamente son los que más presente tenemos, ¿no? También un poco Argentina, pero definitivamente, como les digo, por la influencia familiar, más por la selección de Brasil. Gracias, Diego. Marco, entiendo que para ti, no sé si te quedarás de estas selecciones que hemos mencionado, pero me parece que la selección, más allá de que no salió campeona del mundo, la del 82 es una selección que te marcó por un tema de la edad también, ¿no? Sí, la verdad que son etapas, ¿no?, de la vida de uno que siempre marca, ¿no? Bueno, la de 70 yo no pude ver muy bien así de cerca, ¿no? Yo he nacido en 66, entonces tenía 4 años, entonces yo nada más veía por video, pero mi papá siempre también comentaba de los jugadores. Y bueno, después uno va creciendo y bueno, cuando logra a ver una selección del año 82, donde había unos 5 o 6 que yo me gustaba mucho porque jugaba en los clubes que yo soy hincha, entonces yo la verdad
yo tenía así una ilusión, como todos los brasileños tenían la ilusión de esa selección del 82, porque era completamente competente en todas las líneas. O sea, es el arquero que dijeron, ¿no?, que no era lo mejor en este momento, pero Valdir Pérez ha sido un buen arquero arquero. de Sao Paulo, ¿no? Sí, un buen arquero. O sea, había otras opciones, ¿no? Y mucha gente, son opiniones de cada uno, hay que respetar. Pero nada más el arquero que decían que no era el mejor, pero él ha ido al Mundial. Las demás líneas, o sea, las posiciones, las líneas, son espectaculares. Y había jugadores en la banca que también eran del mismo nivel, ¿no? Entonces, la verdad, me marcó mucho la selección de 82 porque yo era hincha, y soy hasta hoy, de Zico, ¿no?, que ha sido un referente para mí. Y bueno, ahí junto con todos los demás, Sócrates, Falcao, Antonio Cerezo, o sea, Junior, todos los demás, ¿no? Yo creo que me dolió mucho que no pudieron seguir este campeonato porque es un partido muy disputado con Italia, que la verdad ha sido un detalle que lo sacó porque creo que eso nadie esperaba, ¿no? Pero así es el fútbol, ¿no? Infelizmente no tuvo muchos cómo reaccionar en este partido y bueno, y ahí quedó, ¿no?, o sea, eliminado la selección de 82. Es cierto. Y Julio, también obviamente en este recuento tenemos esta selección que para muchas personas, para nuestros maestros del periodismo deportivo, seguro, amigo Julio, es la mejor selección de la historia, que es la de 70. Incluso la sufrimos en un partido de la Copa del Mundo, ¿no? Una selección que sí creo que ganó ese título mundial desde el primero hasta el último partido, con todos los partidos ganándolos con claridad. Sí, indudablemente, ¿no? El 70 es considerada para muchos una de las mejores selecciones en la historia de los mundiales. Quiero poner un poquito de contexto, recordar que Brasil fue campeón mundial en el 58 con un Pelé de 17 años, Sí. repite en el 62. En el 66, increíblemente, Brasil es eliminado en la primera fase del mundial con un Pelé que lo matan a patadas, que sale lesionado y no puede terminar de jugar el mundial en una época en que ni siquiera existían las tarjetas amarillas y los jugadores talentosos se veían muy afectados por las férreas marcas de los rivales, ¿no? A partir del 70 ya empiezan a funcionar las tarjetas. Quiero ponerme en contexto, poco antes del 70 el entrenador no era Mario Lobo Zagallo, el entrenador era Joao Saldaña. Y en unos amistosos previos a la Copa del Mundo, Joao Saldaña no usó a Pelé como titular y esto generó una gran controversia en Brasil. Paralelamente, Brasil en ese momento era gobernado por una cúpula militar y el entrenador Saldaña había tenido algunas discrepancias también con esta cúpula militar. Yo Avelange, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, y para limar un poquito las asperezas con el gobierno y para calmar la crítica del periodismo de la afición, decide sacar a Joao Saldaña y nombrar a Mario Lobo Zagallo. Eso tuvo un impacto y un efecto tremendo en lo que sucedería en la Copa Mundial de México, porque Mario Lobo Zagallo había sido compañero, por ejemplo, de Pelé en el Mundial del en Suecia, ¿no? Claro, y tenía una muy buena relación con él. Entonces mejora la relación entre el comando técnico y los jugadores. Y Mario Lobo Zagallo lo que decide es llenar de talento el equipo. Y a este equipo se le conoce como el equipo de los 5-10. ¿Por qué se le conoce como el equipo de los 5-10? Porque Mario Lobo Zagallo usó a 5 jugadores nivel top, número 10 clásicos en este equipo, que eran Pelé, claramente, Riveliño, se me escapa el nombre, Jairzinho, Tostão, ¿cierto? Y Gerson, ¿no? Gerson, que era prácticamente el conductor del equipo desde una primera línea de volantes. Y hubo un gran sacrificado en la mitad del campo, que era el que corría todo, que era un jovencito, Clodoaldo, que Marquinhos debe recordar, que era el pulmón, que se comía el equipo en la mitad de la cancha. Y además habían otras figuras importantes como Carlos Alberto, que era el capitán del equipo, el lateral derecho, que era una referencia constante por esa zona y se juntaba mucho con Jairzinho, que fue una de las grandes figuras, Jairzinho, además hay que decir, porque marcó goles en todos los partidos de la Copa del Mundo. Pero lo importante es que de este Brasil, que si bien es cierto estuve viendo los partidos en esta semana, el juego era un poco parsimonioso, un poco lento quizás en esa época, pero era mucho juego bonito, muchas asociaciones. Rivellino por la izquierda se juntaba con Tostão, retrocedía Pelé jugaba de una especie, te diría, de falso 9. Quizás era el jugador más adelantado, pero retrocedía mucho para entrar en juego con sus compañeros. Había mucha libertad de movimientos y era un juego espectacular realmente porque estos brasileños lograban juntarse y primero a partir del muy buen pie de Gerson en la mitad de la cancha.
me estoy emocionando y podría hablar ahora de este equipo, pero quiero cerrar la palabra también a Dieguito del Rosario para que complemente lo que fue este gran equipo del 70. Por supuesto, Julio. Justamente les hablaba que era mi padre el que me inculcó el gusto por el fútbol de Brasil y se basaba básicamente en esa selección, la que estamos mencionando, la México 70, que sí, pues me he tomado la molestia, ninguna molestia, un placer en realidad, de verla por videos, ¿no? Los partidos que se jugaron en el Mundial de México 70, que jugó la selección de Brasil. Y sí, efectivamente, era un juego lento comparado con lo que se ve hoy día, pero me parece que estaba en la dinámica habitual de entonces. ¿No? Cuando vemos el juego de hace 30, 40 o 50 años, como es el caso, hay que tener claro que era otra la velocidad a la que se jugaba. Y definitivamente, pues esa selección superaba en juego, no solamente por lo vistoso, sino por eficiencia también y capacidad goleadora, a cualquier otra selección del mundo. En ese momento quedó clarísimo, ¿no? que era la mejor. En lo personal, tal vez el menos llamativo, a pesar de que era el 10, que tú mencionas en la primera línea, Gerson. Para mí era el mejor de todos, era el distinto dentro de todos esos distintos, ¿no? O sea, jugaba tan bien como los otros, pero con un estilo diferente, con una visión más amplia del campo de juego y podría distribuir balón largo, habilitaba a todos, no sé, me parece que la tenía más clara de todo el equipo. A partir de ahí, primera línea de volantes. Así es, a partir del juego que generaba Gerson, que era así de un poco de mi equipo, Sí. empezaba el juego de Brasil, ¿no? Era que podía romper todo el esquema dentro de la genialidad que tenían todos ellos, la impronta, la velocidad, la explosión, el dribbling, bueno, y la capacidad goleadora que mencionabas de Yair, ¿no? Que era el que anotó en todos los partidos. Y una para Marcos. Marcos, obviamente conoces, ha sido un 10 espectacular, viste cátedra en el fútbol peruano, Marcos. Es más, nosotros hemos sufrido con varios goles acá los muchachos acá del programa. Conoce muy bien la posición. ¿Por qué se da esa riqueza en el fútbol brasileño? En todas las posiciones del medio campo salen jugadores espectaculares, desde la época de México 70, pasando por todos los mundiales. Ahora vemos un Casemiro, que es un jugador de primera línea de volante, pero ¿por qué esa riqueza en la volante de Brasil? Mira, Felipe, la verdad que son análisis no profundamente válidos porque es lo que hemos visto durante el seleccionado 70, ¿no? Como dice Julio y también Diego, que Gerson era el volante de contención, pero él era el armador del equipo, era el cerebro, ¿no? O sea, tenía ahí al costado a Rivelino, a Pelé, o sea, entonces se deslumbraba por su técnica, por sus pases largos, o sea, era un jugador que sabía jugar corto, tenía visión de cancha así extremadamente apurada, y creo que eso ha sido muy válido a todas las generaciones que después, seguramente las anteriores también, pero las después, para que vean cómo tiene bastante calidad de jugador brasileño en esas posiciones, ¿no? Yo creo que ha sido una suerte quizás eso, que pueda juntar 5 o 4 jugadores en el mismo puesto en una selección, que hoy día es imposible eso, o sea, hoy día es muchas ideas diferentes, o sea, son tácticas, el jugador tiene que estar marcando, atacando, o sea, entonces son épocas que marcan, que la de 70 dejó bastante claro que se podía jugar en esa época de esa manera. Pero hoy día, como tú has dicho, ¿no? O sea, hay otros jugadores hoy, Casemiro, el mismo que está en Flamengo. ¿Ah? Arthur, por ejemplo, son jugadores espectaculares. O sea, sí, son jugadores que actualmente ya están con otra dinámica y que tiene que ser mucho más rápido, tanto para marcar como tratar de crear, ¿no? Entonces, pienso que en el medio campo de Brasil siempre tuvo así jugadores que pudieron hacer la diferencia y que eso ha marcado mucho en la selección. Mauro Silva, Mazinho, ¿no? Mazinho, impresionante, ¿no? O sea, Alemão en algún momento también, ¿no? Rivaldo, y Sócrates, Tonino Cerezo, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que son ideas. No, son ideas. Perdón, Julio, Felipe, quisiera terminar.
esta es una cosa que la diferencia deja bien clara, ¿no? Porque en la selección del 2002, que vamos a tocar después del tema, ahí ya viene ya una época nueva de una manera que se puede juntar los jugadores de calidad también, pero en diferentes puestos, ¿no? El Mundial del 70, Marco, Felipe, Diego, quizás es el último Mundial en que vimos el fútbol un poquito más, no voy a decir lento, pero con más espacio, ¿no? Porque ustedes hablaban de la calidad que tenía Gerson para desarrollar su inventiva y su capacidad creativa, pero veíamos a un Gerson que recibía el balón en la mitad de la cancha y tenía bastantes segundos como para meter un pase largo o como para asociarse con Pelé, con Tostado, con Jairzinho, con Rivelino. No hay esa agresividad en la marca de ahora, ¿no? Claro, era otro fútbol, pero en ese contexto y en ese momento, ese equipo brasileño, que ahí coincido con Diego, era el mejor del mundo. Y eso no quiere decir que esos jugadores tan talentosos de Brasil no se hubieran podido adaptar a la realidad del fútbol actual, porque hubieran sido preparados físicamente de otra manera, ¿no? Así que estamos hablando de un equipo que jugó con un sistema táctico 4-2-4. Es algo impensado para el presente, ¿no? A eso me refería, Julio, cuando te mencionaba hace un momento, que cuando ves el fútbol de antes, tienes que prepararte para ver algo distinto, ¿no? Era la preparación que existía entonces, no solamente táctica, sino también física, la indumentaria deportiva, los zapatos, la pelota, el mismo campo de juego no era el mismo de lo que se ve ahora. Entonces, cuando tú ves el fútbol de antes, tienes que pensar en que los jugadores contaban tenían esas condiciones para prepararse para competir, ¿no? Si es que Pelé hubiera nacido 30 años después, estaría jugando hoy, probablemente, sí, claro, estaría jugando hoy todavía, y tendría pues los chimpunes de hoy, la pelota de hoy, que vivorea diferente, la preparación física, la alimentación, todo cambia, todo cambia. Sí. Entonces, tienes que situarte en ese contexto y entender que eso es lo mejor que se podía hacer entonces, y dentro de que hacían lo mejor que podían, ellos resultaron siendo los mejores Y un que apunte los demás. Sí, es cierto. Más, Felipe, era que se jugaba en la altura de la Ciudad de México y con unas altas temperaturas de mediodía, además, que hacía que incluso que el ritmo físico de los partidos se redujera aún un poquito más. Sí, es cierto. Sin ninguna duda es una selección que va a quedar grabada en la memoria de los que nos gusta el fútbol y de la historia, sin ninguna duda, de este lindo deporte. Ahora, antes de pasar una selección de las que vamos a comentar, que no pudo salir campeona del mundo, pero es como la Holanda del 74, ¿no? Que no salió campeona del mundo, pero que deja un legado tremendo, ¿no? Como es la de España 82. Pero antes de ir a esa selección, pequeño párrafo para la de Argentina 78. Brasil de Argentina 78 mereció jugar esa final. Y no sé si mereció también salir campeón del mundo, ¿no? Ya sabemos nosotros, y ahí sí estamos involucrados un poquito en los peruanos, que da para todo un programa seguramente de lo que pasó en ese mundial, pero sin ninguna duda esa selección del 78 también era una gran selección brasileña. Yo creo que mereció un poquito más de lo que pudo lograr, que fue bastante también. Sí, la verdad que por ejemplo, el 78, no sé si ustedes se acuerdan, había Jorge Mendoza, ¿no? Que era un negro también que jugaba en Palmeiras en la época, un jugadorzazo. Entonces, son situaciones que a cada Copa del Mundo va apareciendo jugadores que hicieron bien en los clubes y estaba integrado ahí, ¿no? En el 78. Pero yo creo que este mundial ha sido demostrado por Argentina que era la mejor selección montada en este momento. Porque tenía, aparte de fútbol, tenía mucha entrega, mucha determinación, o sea, era un juego bastante fuerte y bueno, han ganado partidos que la verdad que ellos demostraron que estaba para llegar al título, ¿no? Donde lo han conseguido. Sí, es cierto. Y en la del 82, muchachos, que es una selección que sin ninguna duda es otra que marca una época, también creo que juega con 5-10 o con 4, digamos que es esa volante, Toniño Cerezo, Falcao, Zico, ¿no? Son jugadores de una calidad tremenda, ¿no? Yo creo que es una selección que mereció también un poquito más, pero son esos pequeños, digamos, momentos en los partidos que no les va bien contra Italia y queda fuera. Julio. Talento puro, juego bonito, una selección que dejó una estela y un recuerdo en el hincha brasileño imborrable. Incluso pese a no haber sido campeona del mundo,
dejó un mejor recuerdo que la del 94, por cierto, o la del 2002, inclusive, que llegaron a ser campeonas del mundo por el fútbol que desplegaba este equipo. Un equipo que era dirigido por un genio como Tele Santana, y como tú mencionabas, tenía varios jugadores estilo 10 también en la mitad del campo, con Toniño Cerezo en la primera línea de volantes, Falcao, Soto, Pico, Eder, y de punta jugaba Serginho. Entonces era un equipo que estaba plagado de talento, que tenía capacidad para asociarse, para hacer juegos bonitos, y elaboraban el fútbol de una manera tan atildada, tan linda para ver, que marcara y tenía la capacidad, a partir de su buen fútbol, de desbaratar a cualquier defensa que se le ponga enfrente. Tal es así que es un equipo que logra marcar 15 goles en la Copa Mundial. Con un Sócrates en un momento de forma espléndido. Para mí Sócrates era mi jugador junto a fantástico, los favoritos de este equipo. Sócrates, un tipo tan grande de 1,90 m, de pie pequeño, de apenas 40, dicen que calzaba Sócrates, pero que tenía una lectura de juego, una distribución, una técnica, pase de taco, un remate potente de media distancia. Zico, que era conocido en aquella época como el Pelé Blanco, que jugaba de media punta detrás de Serginho, que tenía esa inventiva, esa capacidad en el 1 contra 1 para sacar ventaja. Así que era un placer ver realmente este Brasil del año 82. Estuve revisando videos en la semana para refrescar un poquito la memoria, pero cómo jugaba este equipo, ¿no? Y además tenía a otro 10 de marcador izquierdo, que ni siquiera era zurdo, como Junior. Marquinhos se acordará de Junior. Fue ubicado por Tele Santana de marcador izquierdo, porque dije, yo no tenía dónde ponerlo, siendo él diestro además. Incluso termina marcándole un gol a Argentina viniendo desde atrás. Entonces, estaba lleno de variantes este equipo. El mismo Falcao también, que jugaba en la mitad de la cancha, que fue después figura de la Roma, tenía esa capacidad, además de asociarse, de atacar el espacio, de aparecer a sorpresa y poder rematar de cara al gol. O sea que era un Brasil que tenía diferentes capacidades. Marco recién comentaba que uno de los elementos criticados de este equipo fue el arquero, Valdir Pérez. Y quizás era un arquerazo, pero en el Mundial del 82 por ahí no vimos al mejor Valdir Pérez, ¿no? Porque en algún gol por ahí tuvo alguna complicidad. Y lo otro es que Serginho, me parece que era un buen goleador, creo que del Atlético Mineiro, pero no era Ronaldo Nazario, ¿no? No estaba al nivel, pues, del resto de sus compañeros de la mitad de la cancha, ¿no? Falló muchos goles Serginho, especialmente contra Italia en aquel 3-2. Y contra Italia también se cometieron algunos errores en salida o algunas pelotas paradas. Entonces, este equipo para atacar era increíble, pero para defender era un poco más livianito, ¿no? Lamentablemente. Sí, es cierto. Y Diego y Marco, ¿cuánto influye? Porque parece que esto siempre le pasa a Brasil en los mundiales, ¿no? Y también le pasó en el 82. Ese tramo del partido donde las cosas no le salen bien, que es un tramo pequeño, en un partido donde generalmente lo domina Brasil siempre, ¿no? En el 82 contra Italia creo que es un partido donde no merece tener ese resultado y queda fuera, ¿no? Por un momento malo del partido. ¿Por qué pasa eso con Brasil, un equipo que siempre llega como favorito para la Copa del Mundo? Diego, Marco. Bueno, la verdad es que me parece un poco de mala suerte, ¿no? Tal vez en su necesidad de mantener el juego preciosista, que era su emblema, digamos, el estandarte de aquella selección, se distrae en algún momento y termina cayendo. No sé, era un juego bastante carioca, que no sé, tal vez me estoy apresurando un poquito con la calificación, ¿no? Como todo giraba en torno de Zico, a mi modo de ver, y el hombre de Río, pues, ¿no? Era flamenguista, tenían ese estilo de juego bastante marcado, no más marcado de lo habitual en las selecciones brasileñas. Por eso tal vez que se casan mucho con su estilo y se olvidan un poco de asegurar resultados, lo cual sin duda termina afeando el juego, probablemente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tal vez va por ahí un poquito lo que le sucede, si termina siendo justo o no, tal vez sí lo es, porque debió tal vez concentrarse más en asegurar el resultado que le permitiera tener el objetivo deportivo. Al final, efectivamente, dejan un muy buen recuerdo por el juego hermoso que nos regalaron, tanto en el 82 como en el 86. Básicamente un equipo bastante similar y con resultado muy parecido, pero les faltaba eso, ¿no? Tal vez tener la concentración para terminar de cerrar los juegos. Es cierto. ¿Verdad que sí? Porque complementando lo que estamos hablando, ¿no? O sea, este equipo, 82, tenía también las variantes de Tele Santana, como era un entrenador muy exigente y muy perfeccionista.
pero perfeccionista, no es que vamos a llegar a la perfección, eso jamás, ¿no? Pero él le gustaba mucho la repetición y tenía todo de su manera, ¿no? Que jugar. Entonces, por eso ponía a Junior, que era un 10, como ha mencionado Julio, y marcador izquierdo. O sea, Serginho ha ido porque ustedes van a acordarse que Claudio Adão, que estuvo aquí en Perú, ha sido él era para estar en este mundial, pero se lesionó. Y él también tenía la oportunidad de estar en la selección del año 82. Entonces, de repente, no que Serginho no ha hecho bien, no tenemos nada en contra, pero son cosas que pasan dentro de una selección, que el jugador marca mucho, se hace los goles necesarios para que la selección gane, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido una cosa, un factor así que nadie esperaba, ¿no? Que Claudio lesionara. Él me contó eso y ha sido el delantero que yo siempre digo que ha sido el delantero mejor que yo he jugado, no que yo he visto. Lo que yo he jugado ha sido Claudio. Entonces, es un jugador, y él habla mucho de esta selección, decía que qué pena que se lesionó, infelizmente, justo antes de la convocatoria. Entonces, estaba muy triste, pero eso demostró que la selección brasileña de este año, Sócrates, que era un jugador, como Julio también dice, que era alto, todo, pero él jugaba, no sé si tenía los pies para atrás, ¿no? Porque jugaba de taco, o sea, no, él no tenía posición, donde la pelota venía, él sabía dónde quería poner, o sea, es un crack, antes que la pelota llegara, ya sabía lo que iba a hacer, entonces era desequilibrante, ¿no? Y bueno, lamentablemente tocó a un Italia que ha sido oportunista en los momentos que presentaron las chances de gol, y bueno, Brasil infelizmente quedó en el camino con la mejor selección que yo he visto. Era un gran equipo, ¿no? De descifrar este equipo porque tenía mucha libertad de movimientos. Entonces era como una orquesta, pero cada uno podía tocar diferente instrumento y el rival a veces quedaba pues anodadado de los movimientos y las capacidades de libertad que tenía este equipo para atacar. Así que bueno, fue realmente precioso ver jugar este equipo. Y de Sócrates, para terminar, quiero decir que Marquinhos debe saber, porque Sócrates jugó en el Corinthians, además, que es el equipo de que es hincha Marquinhos. La figura de Corinthians. Claro, figura de Corinthians. No era muy apegado al entrenamiento Sócrates, ¿no? Por el contrario, no le gustaba mucho entrenarse. Él estaba listo para saltar al campo y en el campo mostrar sus habilidades. Incluso cuando fue a jugar a Italia, se regresó rápido, en la Fiorentina no duró y se fue al Flamengo, me parece que va después de la Fiorentina. Entonces, tenía esa necesidad de estar cerca de su familia, de tener una vida muy, muy feliz, le gustaba mucho cantar, tocar la guitarra. Zico igual fue a jugar a Italia, en el Udinese duró un año y también se regresó. Pero bueno, eran otras épocas del fútbol, ¿no? Pero bueno, quería contar esta anécdota de Sócrates, ¿no? Que un tremendo jugador, pero que no era muy, muy fanático del entrenamiento. Sí, seguro que es el seguro ídolo, que sí. ¿no? Marquinhos, disculpa, él es el ídolo mayor de Corinthians, Sócrates, ¿cierto? Sí, es el ídolo De la historia. Yo tuve la oportunidad de ir a Sao Paulo alguna vez y visité la sede del club de Corinthians. Tiene un busto incluso, tiene una estatua ahí, Sócrates, en el club. Eso no es cualquier cosa, eso no se lo tenga cualquiera, ¿no? Tenía un nombre más largo, Sócrates Brasileiro de Oliveira Pereira da Silva, un nombre Más largo que la cuarentena. Yo la verdad no sé su nombre completo. Gran figura Sócrates. Luego, del 82, vienen dos mundiales para Brasil que yo creo que no fueron muy felices de ninguna manera, como son de México 86 y también de Italia 90, que de alguna manera también le mete un baile a Argentina, pero con esas situaciones que tiene el fútbol, Argentina le termina ganando en un partido tremendo, ¿no? Ahorita con lo que menciona Felipe, más bien este Brasil del 90 no habrá sido todavía más Brasil de España 82 que el mismo España 82, porque ese Brasil era largamente favorito contra Argentina y se puso a darle el baile, el toque por aquí, por todos lados, le llegó a Argentina por todos los espacios posibles en ese partido de octavos de final y finalmente cae con una sola jugada
que tiene Argentina. Se acaba la ilusión brasileña. Y fue, me parece, la desilusión más grande de Brasil, tal vez incluso más grande, bueno, no sé, yo soy un poco menor, ¿no? Ese fue mi primer mundial de Italia 90, pero probablemente sea tan catastrófico, por lo menos, como lo que ocurrió en España. Bueno, yo voy a dejar mi opinión, ¿no? O sea, que la de 82 me ha marcado más por la cantidad de jugadores que yo siempre admiraba y he mencionado eso. La de 90 también tenía un equipazo también de la selección, sí, pero esto es la confianza que tenía, yo creo, ¿no? Que ellos creían que de repente iba a hacer el gol ahora que, ¿no? Que quisiera de repente, ¿no? Sorprender y así no es para jugar contra una Argentina que tenía un buen equipo también y más bien esperó que Brasil salga, o sea, que quiera, o sea, Brasil tuvo bastantes variantes ahí de chance de hacer gol, pero no hizo. Y Argentina, un contragolpe con Maradona y Canilla nos saca el sueño, ¿no? del Mundial de 90. Entonces, son cosas que nosotros hemos pasado de 82 también, que hemos hablado, que contra Italia, que aprovechó los goles que presentaron. Y ese de 90 creo que ha sido tal vez más rápida la eliminación, porque no esperábamos que iba a ser así tan rápido, ¿no? Que Brasil fuera a salir de un mundial. Y la eliminación del 86 además también fue un poquito dolorosa por cómo se dio con Francia, en el que fue probablemente uno de los mejores partidos de aquella Copa del Mundo, que entra Zico de cambio, remate el penal y se lo ataja Bats. Y termina definiéndose en tanda de penales, ¿no? Cosas que ocurren en el fútbol. Era un gran Brasil que había renovado un poquito y eran nuevas generaciones. Aparecía Careca, aparecía Lemao, por ejemplo, que no estuvieron en el 82, pero todavía se mantenía Zico, por ejemplo, ¿no? De cualquier manera, yo creo que estaban haciendo un gran... El penal de Carlos Galo, ¿no? El penal de Carlos Galo que le toca en el palo y le toca en la espalda, ¿no? Fue invicto ese Brasil del Mundial, no perdió ningún partido, entonces ahí te das cuenta que también es ser un muy buen seleccionado. Sí, es cierto. Después de Italia 90 viene la que sale campeona del mundo sin brillar. Y ojo, la de Italia 90 no va Romario, ¿no? La gran figura que había sido campeón de América el 89. ¿No? Una gran selección de brasileña que sale campeona de América el 89 en Brasil y no va con el equipo completo, creo yo, a Italia 90, que sí lo tiene un poco más armado para Estados Unidos 94, que se quede en la Copa del Mundo. Un equipo, Julio, no te veo muy entusiasmado cuando hablas de Estados Unidos 94, a Diego del Rosario tampoco, no sé si Marco le entusiasmó. Marco, a ver, ¿ese equipo del 94 te llenaba los ojos? Creo que no. No, o sea, por eso cada mundial tiene su brillo, ¿no? O sea, o marca de diferentes maneras, ¿no? Yo creo que ese de 94, o sea, 90 no ha ido Romario porque había una pelea con el entrenador, no quiso llevar, o sea, hubo un problema, ¿no? Entonces, él llega el año 94 con unas ganas tremendas, ¿no? Porque estaba molesto por no participar el año 90. Y creo que ahí se juntó varios ya jugadores también de la misma generación, buenísimos, como, ¿no? Todos sabemos, Raí, Leonardo, Dunga, Tafarel. Tafarel, o sea, sí, Mauricio, o sea, entonces son cosas que pasan dentro de un seleccionado que creo que se armaron bien, sabían que iba a ser bastante complicado por el calor que iba a pasar ahí en los Estados Unidos, de diferentes canchas, o sea, de sitios, y bueno, la verdad que se prepararon de una manera que creo yo que el entrenador también tuvo mucho que hacer ahí, de llevar a los familiares, porque ha sido donde lo podían llevar a los familiares, no estar juntos, sino que estar en un hotel al costado, no sé dónde, pero que siempre después del partido tenía su momento de estar con la familia, los hijos, todo. Entonces eso también creo que ha generado una forma de positiva, ¿no? Para que ellos se sintieran mejor, acomodados, y bueno, y ahí dentro de la cancha hicieron ahí un campeonato que, bueno, demostraron que estaba para salir campeón. Hay que decir que en este Mundial del 94, otra de las selecciones que era candidatas a ganarlo era Argentina, y ocurrió el dopaje de Diego Armando Maradona, que probablemente también le allanó el camino un poco a esta Brasil para poder enrumbarse hacia
hacia la final del torneo y la posterior consecución del mismo. Este Brasil, después de haber analizado el del 70 y el del 82, digamos, al gusto del buen amante del fútbol, creo que queda algo en deuda en comparación hacia esa selección. Pero algo que no tuvo la del 82 fueron dos cosas, ¿no? Quizás fue la solidez defensiva que este equipo del 94 sí tuvo, ¿no? Y ahí creo que tuvo un gran trabajo el entrenador Carlos Alberto Parreira, de hacer un equipo, ya eran otros tiempos en el fútbol también, yo creo que la táctica ya tenía cierto predominio, y el buen parado del equipo, creo que hizo un buen sistema defensivo, protegió bien su arco con dos centrales como Marcio Santos Aldair, dos laterales también de clase internacional como Branco, Jorginho, en el medio campo ni qué decir de Mauro Silva. Mazinho, ¿no? Claro, Mauro Silva y Dunga, digamos, eran los que le daban el equilibrio, y Mazinho tirado para un lado con Ciño, que era otro jugador de Palmeiras, que eran dos jugadores que quizás no lucían mucho, pero tácticamente tenían muy buen recorrido, y adelante se le dejaba mucho la inventiva que tenían estos dos grandes goleadores como Bebeto Romario. Entonces era muy difícil a Brasil marcarle algún gol. Si te das cuenta, en la mayoría de los partidos incluso no le marcan gol, excepto ese partido con Holanda, ¿no? No me estoy apurando. No, tres goles reciben todo el mundial, me parece. Sí, en Holanda 2, y no me acuerdo quién le marca el otro. Suecia en el primer ronda. Y Suecia, sí, un golazo de Kenneth Anderson, ahora recuerdo. Pero, entonces, a lo que voy es que este equipo estaba trabajado de una manera, sabiendo que los dos de adelante en algún momento te iban a golpear. Y Bebeto y Romario, algunos de los dos, en casi todos los partidos, por no decir en todos los partidos, vacunaron. Entonces, eso tenía este Brasil, un equipo que quizás no lucía mucho, pero tácticamente muy paradito, y con dos delanteros, dos pequeñitos que adelante eran rápidos, y te la mandaban a guardar. Recuerdo el partido de la segunda fase que se complica mucho, la expulsión de Leonardo, un codazo contra Tabaré Ramos, Brasil se quedó con 10 y uno dijo, uy, caramba, Estados Unidos no era un gran equipo, pero de cualquier manera eran 10 contra el equipo local, pero apareció el goleador. Apareció Bebeto ahí para marcar el gol triunfal, ¿no? Ahí veo la cara de Marco, parece que se acuerda bien de ese partido, ¿no? Parece que sufrió bastante. Sí. La verdad que quiero complementar lo que está diciendo Julio, porque ahí está una manera de ver que Brasil a este año, en el año 94, preocupaba más también, no solo de atacar, sino que defender, porque en los años 82 y 90 éramos muy agresivos, ¿no? O sea, descuidábamos mucho la parte de atrás, entonces y ahí nos hicieron daño, entonces después Parreira se dio cuenta, dice, mira, vamos a hacer un esquema más ponderado, y porque yo tengo dos matadores ahí arriba, entonces para hacer un gol, como dice Julio, es muy complicado hacer gol en esta selección, entonces ha marcado la diferencia, que protegeronse primero para después lograr hacer los goles. Sí, sin ninguna duda. También, Marco, Diego, Julio, yo creo que este Mundial también marca, digamos, un cambio. Hablamos de una Brasil del 70 y del 82 con una calidad de volantes tremenda, ¿no? De por lo menos unos 4 o 5 número 10 en el equipo, y ahora tenemos una volante un poco más combativa. Marco, tú eres mediocampista, ¿no? Pero esta selección del 94 tenía una volante como que más combativa, ¿no? Y a partir de ahí parece que nace un nuevo tipo de volante brasileño, ¿no? Con más dinámica de ida y vuelta. Sí, verdad, porque Dunga era el espíritu, ¿no? De marca, y ahí estaba Mazinho que creaba, ¿no? Entonces yo creo que el medio campo era bien compacto. Sale Raí de ese equipo, sale Raí incluso de ese equipo. Sí, Raí salió de ese equipo, entonces Zinho que hacía el enganche más o menos por izquierda, que hacía bastante, se movía mucho. Entonces creo que esta selección ha demostrado que Brasil, preocupándose en no tomar gol, seguramente iba a hacer, ¿no? Y lo que ha pasado este año. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que esta fue una gran selección con un buen entrenador, mucho más táctica y que dio menos espectáculo que la última que salió campeona del mundo, ¿no? Que creo que es la que todos hemos visto un poco más, hemos tenido la oportunidad de analizar un poco más, que es la de Corea-Japón 2002, con una variante táctica totalmente, que juega con línea de 3 incluso, ¿no? Con un gran entrenador como es Felipao Scolari, yo creo que uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol como es Scolari, que logra salir campeona del mundo con una Brasil que también tenía unos nuevos monstruos, ¿no? Como Ronaldinho, Rivaldo, ni qué decir de Ronaldo en un momento espectacular, que venía una lesión importante también. Julio, una gran selección la de Japón-Corea 2002, yo creo que una selección que disfrutamos mucho
todos nosotros, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, es correcto lo que dices. Luis Felipe Scolari asume la dirección técnica de Brasil después de que Brasil no había hecho una gran eliminatoria, no tuvo incluso los grandes jugadores como parte de la eliminatoria, cambiando muchos entrenadores, pero para el 2002 asume Scolari y él ya convoca a lo mejor de Brasil en ese momento, ¿no? Juega con 3-5-2 con Lucio, Milson y Roque Jr. atrás, ¿no? Con dos carrileros de un nivel pues, que son considerados probablemente superlativos del mundo, Sí, como claro. Cafú y Roberto Carlos, que ya Diego y Marquinhos seguramente recordarán, pero tenían pues un ida y vuelta, eran dos aviones por las bandas. Entonces Brasil tenía una amplitud de juego con estos laterales que era impresionante y una solidez que se la daban Lucio, Milson, Roque Jr. y dos volantes de contención como Gilberto Silva y como Cleverson, además, ¿no? Que le daba el equilibrio a este equipo. Y adelante, la magia, la inventiva de Ronaldinho, lo mismo Rivaldo, que tenía una zurda espectacular. Rivaldo. No, Rivaldo. No. Para mí uno de los mejores. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Rivaldo hizo un gran mundial, tenía una zurda, un remate de fuera de distancia impresionante, la capacidad que tenía para asociarse, juntarse con el fenómeno Ronaldo, que era el 9 de este equipo, y que terminó siendo goleador, marcando 8 goles. Un Ronaldo en un estado de forma espectacular, físicamente superaba cualquier defensa que se le pusiera enfrente. Un jugador que para mí es el mejor 9 que he visto en mi vida, que manejábamos perfiles, que tenía velocidad, que tenía potencia y además estaba muy bien alimentado por dos cracks como Rivaldo y como Ronaldinho. Entonces, imagínate ese tridente de ataque, va con esa solidez que había propuesto Scolari de tres centrales y dos volantes de contención y esos dos aviones por las bandas que le daban amplitud de juego y profundidad como Roberto Carlos y Cafú. Creo que estamos ante una gran selección, me gustó bastante más que la del 94 y creo que fue una justa campeona del mundo en Corea-Japón. Sí, sin ninguna duda. Diego, una cortita nada más para Marco, porque yo creo que Rivaldo es un jugador, yo creo que es el mejor jugador de Brasil en la Copa del Mundo, y ya había hecho un gran mundial en el 98, ¿no? Yo creo que es un jugador que tiene que tener un párrafo aparte, no sé si en la Copa del Mundo, si hasta en la historia del fútbol brasileño. Rivaldo es uno de los monstruos, y es tu posición, Marco. ¿Qué opinión de Rivaldo, el demonio? Bueno, yo creo que este ha sido un mundial raro porque los horarios, no sé, aquí en Lima cómo era. Yo me acuerdo en Brasil a las 6 de la mañana los partidos, era tempranito, yo estaba con mi mate tomando ahí, mirando, entonces era una fiesta siempre ahí viendo la gente, ¿no? Y bueno, hablando del equipo, creo que también concuerdo con Julio porque los laterales han marcado bastante la diferencia, los dos volantes y bueno, los dos defensores también, lógico, pero los dos atacantes, ¿no? Rivaldo es un jugador de mucha calidad, de una visión, de un movimiento muy fácil, ¿no? Él se acomoda en cualquier esquema táctico, ¿no? Entonces, y teniendo ahí a Ronaldo adelante de él para que pueda facilitar más aún su trabajo. Creo que eso ha demostrado que Rivaldo ha sido importante dentro de todo lo que fuera importante, pero él, por ser la camisa ahí 10, creo que ha demostrado en este mundial que estaba en un nivel muy alto y rindió bastante junto con esa pareja, ¿no? Que podemos decir con Ronaldo Fenómeno. Y Diego, también un jugador que parece que nada más fue de ese mundial, ¿no? Como Cleverson, ¿no? Porque a partir de ahí uno esperaba mucho más de Cleverson, incluso se va al Manchester United, pero parece que ese fue su año, parece que ese fue su mundial, pero fue un jugador muy importante ese torneo para Brasil. Hay muchos jugadores, ¿no?, que tienen esas características, ¿no?, que destacan en la etapa del Mundial y nada más. A lo largo podemos hacer una lista larguísima, tal vez eso para otro programa, hablar de jugadores que la rompieron en el Mundial y en un Mundial y luego desaparecieron. Es el caso que me estás mencionando. Sí, definitivamente, bueno, para el caso le sirvió mucho a Brasil. Lograron esto, ofrecer la solidez defensiva, ¿no?, que es el punto en común que tiene con la selección que anteriormente salió campeona, la del 94, que le brindó la solidez defensiva que no encontró la selección brasileña en los años 80 para poder terminar de consagrarse. Y bueno, sí, definitivamente termina siendo muy valioso el aporte. Breve, efímero, pero bastante oportuno, bastante eficiente.
Sí, es cierto. Julito de Feudis, el tiempo cuando aún no habla de fútbol, hermano, Yo 45 también, minutos. pero tengo 8 selecciones más que quiero hablar, maestro. Ya, ¿Ah? ¿ya El acabó? tiempo pasa rápido, cuando uno habla de fútbol pasa muy, muy rápido y estamos entrando ya en la parte Sí. final de este lindo programa que hemos tenido, que hemos hablado de la selección brasileña. Es para hablar unos 2 o 3 programas de Brasil, porque también hay otras historias que contar sobre Brasil, sobre lo que pasó en el Mundial del 2014, que para mí también es un aborto de la naturaleza. Ese 7-1 nunca más, se lo comentaba Marco el otro día, ese 7-1 nunca más vuelve a pasar en la historia del No, fútbol, ¿no? Lo que este pasó en el mejor ni 2010, hablar. ¿no? Este mejor ni hablar. Mejor, espectacular. Así es. Pero es un lindo programa, muchachos. Yo quería agradecer, primero, Julio, creo que querías decir una cosita más. Y ya que estamos terminando, ya, y estoy pensando en la semana estas selecciones brasileñas, hice un 11 de estas Ajá. el mejor 11 de estas 4 selecciones. A ver si están de acuerdo conmigo. ¿Ya? A ver. Vale, qué difícil, ¿ah? A ver, estuvo difícil, ¿ah? Pero bueno, voy. Arquero. Julio César. Tafarel. Hemos dicho estas 4 selecciones, ¿verdad? 70, 82, 94 y 2002. Me quedo con... No. San Marcos, claro. Primero. Bueno, usted dice Marcos, yo digo Claudio Tafarel, campeón del 98. Diego lo dice por el peinado. Diego lo dice por el peinado. No, escúchame, vamos a dejar que Julio hable su 11 y nosotros vamos confirmando o discordando, ¿no? Perfecto. Dale, de acuerdo. Vamos a ver el contexto de la actualidad del fútbol, ¿ok? Sistema 4-2-3-1, que es lo que más se usa. Arquero, Tafarel. Lateral derecho, Cafú. Sí, sin duda. Los 2 centrales, para mí, los 2 del 94, Marcio Santos y Aldair. Solidez. Lateral izquierdo, Roberto Carlos. Ahí no hay mucha discusión. No hay duda. En el medio campo, 2 jugadores con mucha clase, Toniño Cerezo y Falcao. Un poquito más adelantados, Sócrates, Rivaldo, Pelé de media punta y Ronaldo el fenómeno de punta. Ay. ¿Quién me faltó? Qué buena. Está buenísimo. Y el banco de suplentes es un banco de suplentes de lujo, con Zico, Rivelino, ¿no? Con Ronaldinho Gaucho, con Zico, lo sentaste a Lucio, que no te lo perdono de ninguna manera, no hay forma. Qué grande, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo sacar afuera a Lucio, pues, Julio? ¿Estás loco? Sácate afuera el primero, es el capitán. Recuerdo el error con Inglaterra y digo, no, ahí nomás. No, hermano. Lo dejaste afuera a Gerson también, no, vamos a discrepar bastante. ¿eh? Amigo Diego del Rosario, ¿cómo le ha pasado, compañero? Va a ser no creo que sea el último programa, el primero y último no creo, yo creo que nos va a acompañar en más fines de semana que en Charla Táctica. Vamos, hombre, cosa de que me pasen la voz, a ver, con un poquito más de tiempo también, y me apunto ahí con muchísimo gusto. Me quedo con ganas también de comentar en esta ocasión de la selección que vimos, brasileña, que vimos aquí en el Perú, que lo pudimos disfrutar, la selección del 2004, que termina ganando la Copa América, no entra en estas selecciones de los mundiales, pero fue muy vistosa, fue muy bonita. Un Adriano espectacular, ¿eh? Ajá. Adriano, en un nivel espectacular, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Gracias, Diego. Marco, para nosotros haber tenido, bueno, tu opinión y a uno de los mejores, déjame repetirlo, uno de los mejores extranjeros que vino a jugar en el fútbol peruano, que marcó una época, que marcó para mí mi niñez, sin ninguna duda, más allá que me hiciste sufrir con varios goles que nos anotaste. Pero ha sido yo creo que deberían venir más extranjeros como tú, Marco, al fútbol peruano, que dejen, y aparte Marco, no sé si ustedes concuerdan conmigo, Diego y Julio, es una de las personas que los quiere todos los equipos, todas las personas de todos los equipos tienen alguna admiración contigo, y eso es lo más importante, querido Marco Marquiño. Muchas gracias, Felipe. La verdad que yo nunca he sido agrandado nada, pero voy a decir que hicieron una encuesta ahora, no sé si ustedes han visto, y yo he salido escogido el mejor extranjero del año desde el 90. O sea, de 90 yo he sido, de los años 90, ¿no? Yo he sido escogido entre muchos de los extranjeros, yo reconozco, pero a mí me da una satisfacción muy particular porque, como tú dices, ¿no? La gente tiene un respeto, un cariño hacia mi persona, porque yo creo que la verdad uno tiene que estar lo que es, demostrar lo que es, ¿no? O sea, el trato y, bueno, el profesional y todo eso. Gracias a Dios, yo siempre, donde yo he ido, he hecho muy buenos amigos
tanto dentro del fútbol como afuera del fútbol, ¿no? O sea, la vida cotidiana, normal que uno lleva. Entonces eso me deja es muy grato para mí, muy gratificante escuchar eso. Y bueno, la verdad que con la opinión de Julio que hizo la selección, yo voy a discordar de alguna, pero ¿sabe qué pasa? Que son tantos, entonces es imposible poner 11 ideal, o sea, cada uno va a tener el suyo. Yo apuesto que si tengo que hacer la mía, por lo menos 6 de diferentes, pero yo voy a dejar así porque está muy bueno formado por ti, Julio. Un gusto, seguramente. No, Gracias, Marco. Yo creo que Gerson pudo haber entrado en ese medio campo mío y después ya otro día Marquinhos me dirá cuáles son los 6 cambios, pero no, está bueno. Marquinhos, gracias por tu tiempo, te sigo mucho en tu programa Tiro Libre, la verdad que tienes invitados de la época en que nosotros éramos jóvenes, niños. Muy bueno, Nos muy bueno. Hoy somos jóvenes, somos. Como recuerdos, ¿no? Sí, la verdad. Ese proyecto. Sí, Julio, la verdad que yo aprovecho, ¿no? Decir una de las cosas que me dijo el señor Pitín Segarra, que es un caballero. Él me dice, no, Marquinhos, él no da entrevista así me dijo él, ¿no? Me dice, no, pero a ti yo voy a hacer la nota. Y hemos hablado de cosas, él tiene 80 años. Wow. Entonces está más lúcido que yo, porque yo a veces no me acuerdo de los jugadores que jugaron en 70 o 74, no sé. Él contó cosas que la verdad me dejó muy impresionado. Y es bueno, ¿no? Que uno haga una homenaje en vida, ¿no? Porque después que se muere no adelanta hacer nada. O sea, esto yo que no está para decir más, ¿no? En vida es mucho mejor, mucho más bonito. Y la verdad que agradezco a ustedes también por la oportunidad. Y bueno, sigue el canal de TV, la cerveza de muchos jugadores. Excelente. Felipe, cerramos. Así es. A ver, pero no hemos hecho la encuesta, muchachos. Al final, ¿cuál es el equipo favorito que tiene cada uno? Empecemos con nuestro amigo Julio Feudis. 1982, pese a que no ganó la Copa del Mundo, mira lo que te digo. Diego del Rosario, compañero. Yo soy un clásico, Felipe. Jamás me van a sacar a la cabeza México 70, mi favorita de todos los tiempos. Ahora falta yo. Ajá, Marco. Tócale el balón. Claro, pues no se la sueltas. 1992, para mí es la mejor selección que yo he visto. Es un equipo que está metido en el corazón del hincha brasileño, ¿sabes? Sin ninguna duda. Yo para darle contra le voy a decir el 2002, ¿no? A mí me gustó mucho, o sea, me gustó. Iba a decir la del 2010, no me dejaron, ¿no? Iba a ser un pequeño párrafo para el 2010, así que nos quedamos con la del 2002, compañeros. Marquinhos, la verdad que ha sido espectacular, muchísimas gracias. Nuevamente, seguramente vamos a volver a conversar en la previa del partido de que ya se van a venir las eliminatorias el próximo año, seguramente antes de la previa del Perú-Brasil, vamos a volver a conversar seguramente de lo que más nos gusta, el deporte más hermoso del mundo. Dieguito del Rosario, ha sido un placer, sin ninguna duda, que nos acompañe, crack. Te mandamos un fuerte abrazo. El placer ha sido mío, Felipe. Muchísimas gracias por la invitación. Me avisan nomás y aquí estamos. Bueno, Felipe, perfecto. Muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo, compañero. Muchas gracias, Felipe, a Julio y a Diego. Ha sido un gusto. Ustedes saben que cuando quiera contar conmigo también, me pasen la voz y ahí vamos a hablar de fútbol, que es lo que más encanta. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Marco, Marquinho, que la verdad que un fuerte abrazo y muchas gracias por las opiniones. Julito de Feudis, muchísimas gracias también. Gracias, Felipe, Diego, muchas gracias por tu tiempo. Marco, espectacular, recordando esas grandes selecciones de Brasil. Y será hasta la próxima, amigos de Charla Táctica. Con nosotros fue un gusto haber estado en este capítulo 16 de Charla Táctica. ¿Cuál fue la mejor selección brasileña de la historia? Nos vemos el próximo fin de semana. Buenas noches.